Feliz inicio de semana. Es día lunes 29 de julio del año 2024 y a esta hora nos acompaña la politóloga Ariana Tanca. Ella es ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Queremos que nos haga conocer y que le haga conocer a la audiencia de Radio Morena cuál es la gestión, cuáles son los aciertos en todos estos meses que ha tenido la ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Qué gusto recibirla. Muy buenos días. Bienvenida a Radio Morena. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en este espacio. Saludos, ministra, preguntarle cómo va la gestión suya del Ministerio de la Mujer, qué gran contribución o contribuciones que tenga usted respecto del avance del régimen del presidente Daniel Noboa, cómo hemos ayudado a que esto vaya fehacientemente en favor de nuestro pueblo. Bueno, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, desde el día 1 de esta administración, ha orientado todos sus esfuerzos en 4 grandes áreas: en la prevención, en la protección, en la atención y en la reparación. Hemos trabajado en estos 4 ejes y hemos dado pasos firmes en cada uno de ellos. En primer lugar, en marzo de este año, firmamos el decreto 192 junto al presidente Daniel Noboa, que declara por primera vez en la historia como servicios esenciales para el Estado lo que hacen las casas de acogida y centros de atención integral, que atienden a mujeres que huyen de círculos de violencia y les dan asistencia psicológica, asistencia legal y también pues las ayudan a reinsertarse en la sociedad después de haber vivido un círculo de violencia. Asimismo, este año tenemos planificado abrir 5 centros violetas más para el mes de diciembre. Y también, pues lo más importante que en este momento estamos llevando a cabo son 2 proyectos que están orientados a fortalecer la independencia económica de las mujeres. En primer lugar, tenemos nuestro proyecto de emprendimiento, que al momento ya tenemos 1000 mujeres que han sido graduadas de este primer módulo de capacitación. Al finalizar los 5 módulos de capacitación, estamos planeando dar un capital de semilla de hasta $5,000 para los mejores proyectos que sean presentados. Asimismo, estamos trabajando con las perchas violetas, que se trata de una política pública en la que busca enlazar los productos que tienen nuestras emprendedoras en las perchas de los mayores supermercados del país. Entonces estamos trabajando también en esta área, en el área de reparación. Estamos trabajando de la mano de la sociedad civil, primero en el reglamento para la ley de la reparación, pero también en la política pública integral para reparar a las víctimas indirectas de la violencia basada en género. Señora, con 37 minutos, un abrazo cordial, qué gusto tenerle en este espacio Morena Noticias de Radio Morena. Como politóloga, Ariana Tanca, que es la actual ministra de la Mujer y Derechos Humanos, hay un tema puntual e incluso esta ley aprobada y puesta en vigor, señorita ministra del ramo, ¿cómo empoderarnos? Porque es fundamental la ley violeta, por el hecho de la sociedad como tal, la mujer como tal, nervio modular de una sociedad desde la familia. Ministra, ampliar un poquito sobre esos aspectos que ya debemos de ir también abordándolos. Así es un excelente punto. De hecho, la ley violeta fue iniciativa del presidente Noboa cuando era asambleísta, ¿no? Entonces, ¿de qué va la ley violeta? Básicamente es una apuesta para que las empresas tengan dos factores muy importantes. El primero, un plan de igualdad de oportunidades, y también el segundo, las rutas de prevención de acoso en los espacios laborales. Actualmente estos debe presentarse el plan de igualdades ante el Ministerio de Trabajo, quien hará las verificaciones necesarias de la mano del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para otorgarle este sello distintivo a las empresas que cumplan con estos más altos criterios en cuanto a la prevención de violencia y la promoción de la igualdad de género. Y mira que estas políticas han tenido un impacto incluso en el Foro Económico Mundial. Ecuador actualmente escaló cerca de 30 puestos en el ranking de igualdad de género y está dentro de los primeros 20 países que lideran este tipo de iniciativas. Entonces, es muy importante como sociedad ser parte de este tipo de iniciativas. Bueno, en este momento es un mandato legal, la ley violeta, pero es muy importante porque es la única forma de poco a poco ir cambiando estos patrones. Y como les decía hace un momento, es importante que todos seamos parte de esta lucha en cuanto a la prevención de violencia, pero también la promoción de la igualdad de género, desde los actores estatales hasta el sector privado, hasta la sociedad civil. Es importante que todos trabajemos juntos de cara a
lucha en contra de la violencia, pero también de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en los diferentes espacios, ¿no? Y a mí me enorgullece de que esta lucha por la prevención de la violencia, pero también de la promoción de la igualdad de oportunidades, es una lucha que ha marcado la vida política del señor presidente. Varios legisladores, ¿no? Los que estuvieron trabajando, no solo el actual presidente de la República, entre ellos lo contamos, e incluso no solo el gobierno de don Guillermo Lasso, desde la época del gobierno del licenciado Lenín Moreno Garcés. Es una lucha, por eso decía hace un rato el empoderamiento en el orden, ¿qué factores influyen? ¿Qué nos hace falta para poder entrar ya a efectivizar cada una de las líneas que tiene la norma aprobada, señora ministra? Yo creo que aquí lo más importante es materializar el derecho, y ese es uno de los problemas que tiene el país en cuanto a finalmente que se puedan cumplir todas las disposiciones que están en una ley. No solo en la ley violeta, pero por ejemplo el país cuenta con la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia en contra de las Mujeres, como usted bien mencionaba, aprobada en el año 2018. Ecuador es uno de los pocos países que reconoce la violencia política de género como una infracción electoral muy grave. Entonces, Ecuador tiene varios mecanismos de promoción de igualdad de oportunidades en cuanto al aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto social. Existen estos mecanismos y Ecuador es mundialmente reconocido por tenerlos. ¿Cuál es el problema? Justamente poder materializar esos derechos, es decir, que pase de la ley a la realidad. Con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos trabajamos de la mano con las diferentes instituciones justamente para poder que esos mecanismos que ya existen, de hecho, se puedan cumplir y que de hecho puedan dar los beneficios para los que está pensado ese tipo de mecanismos que se incluyen, por ejemplo, en la ley violeta, en la ley orgánica de prevención y erradicación de violencia basada en género, incluso en nuestra ley electoral, con todas las acciones afirmativas para los jóvenes, para las mujeres y los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces yo creo que ese tiene que ser un esfuerzo en conjunto, justamente porque no solo es parte del Estado, no solo es parte del gobierno, no, aquí estamos todos y yo creo que todos cumplimos un rol muy importante de cara a ir cerrando esas brechas y justamente en un caso específico, por ejemplo, la ley violeta es lo que busca, que se haga un trabajo conjunto entre el gobierno, con la empresa privada y por tanto con la sociedad. Yo creo que esas iniciativas hay que replicarlas en los diferentes ámbitos y por supuesto, pues lo más importante, como le decía hace un momento, es que eso se pueda cumplir. Y lo más importante es que hay un cambio en cuanto a cómo vemos la participación de la mujer en la sociedad, sea en la política, sea en la empresa, o sea en la sociedad civil. Mientras que no cambie esa percepción de que realmente vemos a las mujeres como un agente de cambio, como una persona que puede tomar decisiones, todas esas leyes, por ejemplo, en el ámbito político, tenemos las acciones afirmativas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa al interior de los partidos políticos? No muchas mujeres pueden sentarse a tomar decisiones. Entonces, por más que exista un espacio en la lista, realmente no hay un empoderamiento efectivo de las mujeres dentro de la política. Y así pasa en muchos ámbitos. Entonces, lo que tenemos que trabajar como sociedad es, primero, que se cumplan los mecanismos establecidos en la ley, pero que también exista este cambio de mentalidad y de realmente valorar a las mujeres como agentes de cambio en estas diferentes áreas que nos desempeñamos las mujeres, ¿no? Y justamente que se puedan cumplir esos derechos. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, ministra Ariana Tanca. Los logros que usted manifiesta del gobierno y de la cartera de Estado que usted representa tienen que ver con la mujer y con enfoques de género. Pero, ¿qué ha pasado? Porque desde hace 2 meses aproximadamente se habló de una propuesta del cambio de enfoque y de nombre del ministerio, llamándolo Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos. ¿Y qué pasaba con el tema de la mujer? ¿De quién es esa propuesta? ¿Cómo surge? ¿Y qué tan grave sería para el país y para el gabinete ministerial que desaparezca el Ministerio de la Mujer como tal? Aquí hay 2 puntos a tener muy claros. En primer lugar, nunca fue propuesta del gobierno, nunca hubo la intención por parte del gobierno de eliminar ni en competencias ni el nombre en cuanto al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Ello fue un decreto que fue publicado en redes sociales, que no es oficial, y lamentablemente se corrió un rumor sin fundamentos que nadie se tomó la molestia realmente en cuanto a hacer un contraste de información de lo que realmente estaba sucediendo. Y en este caso no fue intención del gobierno, no hay voluntad del gobierno en cuanto a eliminar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Eso, en primer lugar, que la ciudadanía lo tenga claro. Ahora, ¿de dónde nace este tema de la política criminal? En el legislativo anterior se aprueba con unanimidad
una ley que reforma varios cuerpos legales para fortalecer la seguridad del país. En una parte del articulado se establece que el ministerio, que será el ente rector de los derechos humanos, también será el ente rector de la política criminal. Y en ese mismo artículo se procede a establecer las competencias de este ministerio, o sea, el ministerio que estará encargado de la política criminal, y coincidentemente son todas las competencias que actualmente tiene el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Entonces, sí, la asamblea anterior, con las y los asambleístas que aprobaron por unanimidad, lo que en efecto era eliminar este ministerio. Pero no fue iniciativa del presidente Daniel Noboa ni de Ariana Tanca. Más bien, lo que hemos hecho en este gobierno es buscar la forma, y que lo hemos hecho, de mantener el nombre, las competencias y aún así asumir la competencia de la política criminal que la Asamblea Nacional dispuso al Ejecutivo que se realice, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando en el decreto que permita asumir las competencias de la política criminal sin afectar la estructura actual del ministerio. Esto quiere decir que no hay decreto firmado, aún el ministerio se llama y se continuará llamando Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, porque como lo comentamos hace un momento, el señor presidente de la República, Daniel Noboa, tiene un firme compromiso con las mujeres y eliminar este ministerio implicaría no reconocer la lucha histórica de las mujeres. Y este ministerio y este gobierno tiene un compromiso reconociendo esa lucha histórica por la cual este ministerio existe y continuará existiendo. Recordamos en el mes de mayo, luego de que el señor viceministro Esteban Torres había hecho declaraciones, el gobierno, como usted lo señala, ministra, se mantuvo y no fue también fue notorio, ¿no? No pasó desapercibido, porque hubo muchas voces que se levantaron ante estas declaraciones del señor doctor Esteban Torres en el mes de mayo de este año. Se mantiene, como usted lo destaca, el ministerio como tal, y nuestra preocupación porque después de lo que vino, desde la época que relaté hace un rato, desde el tiempo del licenciado Lenín Moreno Garcés, la economía como tal y las políticas públicas como tal, estimada ministra, son las que van a reflejar el porqué, la razón de ser de una normativa como la que estamos hablando, para llegar a hablar de algo tan elemental como es la economía, en todos los niveles de los estratos sociales de la sociedad ecuatoriana. La necesidad de activar políticas públicas y de largo aliento. Bueno, aquí hay que tener una precisión muy importante, y es que el viceministro Esteban Torres tampoco habló de la eliminación del ministerio. Él habló algo que es muy cierto, la transformación de las competencias del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que eso es tal cual la Asamblea del periodo legislativo 2021-2023 así lo dispuso, ¿no? En ese sentido, es muy importante recalcar y resaltar a la ciudadanía que el gobierno actual nunca quiso eliminar ese ministerio, no se ha eliminado y aquí seguimos trabajando justamente. Eso por un lado. Ahora, por el otro, las iniciativas que se han tomado en este gobierno, en esta administración, en apenas 8 meses, hemos dado pasos firmes justamente por un lado, la prevención de la violencia y por el otro, también el empoderamiento económico de las mujeres. Si bien nuestra ley básica es la Ley de Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer, que se aprobó en el año 2018 con una venida de la Asamblea, este ministerio se crea en el año 2022, luego del trágico femicidio de María Belén Bernal, se crea con decreto ejecutivo que le da un plazo, o que le daba un plazo a esta administración, a la administración anterior, justamente para hacer todos los cambios internos para que formalmente se convierta en un ministerio, porque recordemos que esto era la Secretaría de Derechos Humanos, que en su momento fue el Ministerio de Justicia, que se divide entre la Secretaría de Derechos Humanos, el SNAI y otras secretarías, ¿no? Ahora, en esta administración finalmente este ministerio va a tener rango de ministerio, porque nos llamamos Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero seguimos funcionando como una secretaría. Y esto es algo que le estamos dando cumplimiento que antes no se había dado hecho. Ahora, firmamos el decreto 192, primera vez en la historia que se firma un decreto que declara las casas de acogida y centros de atención integral, que tenemos una red de 27 a nivel nacional. Es la primera vez que se firma un decreto de esta forma. Es decir, el tratamiento que se le da a las casas de acogida y centros de atención integral, que son espacios que salvan mujeres, hoy son servicios esenciales para el Estado. Se le da exactamente el mismo tratamiento que a las instituciones educativas o a las instituciones de salud. Es decir, se les asegura un financiamiento constante. El Estado en esta administración destina 2.6 millones de dólares y el presidente Daniel Noboa públicamente se comprometió a aumentar el presupuesto que reciben las casas de acogida y centros de atención integral. En esta administración también por primera vez tendremos un centro Violeta
que es bajo la modalidad alianza público-privada, justamente porque en este gobierno queremos de la cooperación entre el gobierno, la empresa privada, pero también la sociedad, porque la lucha en contra de la violencia basada en género no solo es en este ministerio, tiene que ser una lucha compartida de todos. Y así son varias iniciativas que hemos tomado con la decisión política, con la voluntad política, no solo de esta administración, pero también liderado por el presidente Daniel Noboa. Pongamos como ejemplo las becas Futuro Femenino, es el programa de becas públicas más ambicioso que ha tenido el Ecuador y está enfocado en darle a las mujeres una oportunidad de cumplir su sueño de continuar con sus estudios. Y así como esas iniciativas, hay varias en varios ministerios. El Ministerio de Deporte, por ejemplo, por primera vez tiene un reglamento para la prevención de abuso al interior de las diferentes instituciones deportivas. Con el Ministerio del Trabajo, en el MIPRO, la Ley Violeta, y así como estas son varias iniciativas que se han tomado en este gobierno justamente por la voluntad política que existe para mejorarle la vida a las mujeres de este país. Y 50 minutos. He escuchado atentamente a usted, señorita Adriana Tanca, ministra de la Mujer y de Derechos Humanos, y ha criticado la participación de los partidos políticos y de algunos ciudadanos varones en torno a la participación de la mujer. Como politóloga, le hago una pregunta directa. ¿Cómo analiza usted la situación del viceministro de gobierno y del propio presidente frente a una dama, a una mujer, que es la vicepresidenta de la República, doña Verónica Abad? Como politóloga y ministra de la Mujer y Derechos Humanos, es valioso escuchar su criterio en torno a este tema de la señora Verónica Abad, que es vicepresidente de la República del Ecuador. Creo que es importante resaltar aquí un punto, y es que en este espacio yo me he referido a un problema estructural que tienen los partidos políticos en cuanto a la toma de decisiones al interno, y es público y notorio que no lo he hecho desde esta posición, sino que antes. Ahora, con el tema de las violencia política de género que puede sufrir cualquier ciudadana, es importantísimo recordar que este ministerio no tiene absoluta competencia en lo que tiene relación a ello. Y eso es competencia absoluta del Tribunal Contencioso Electoral, que como ustedes sabrán, es parte de la función electoral. Como sabrán, la función electoral es independiente a la función ejecutiva. Ustedes también conocerán que existen 5 funciones del Estado reconocidas por nuestra Constitución, por tanto, aquellas denuncias específicas sobre violencia política de género le corresponden al Tribunal Contencioso Electoral. Como función ejecutiva, al ser parte del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, somos absolutamente respetuosos de los procesos que se lleven de forma independiente en aquellas instituciones del Estado que, como repito, son absolutamente independientes de esta cartera de Estado. Nosotros no tenemos absoluta competencia ni para investigar, ni para sancionar, ni en temas de prevención de violencia, ni tampoco en este tipo de situaciones. Señorita Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía violeta fue iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno, siendo presidente de la Comisión Especializada de Desarrollo Económico y Productivo y de la Microempresa del Parlamento Nacional. El hoy presidente de la República, don Daniel Noboa Sin, presentó el informe para segundo debate y le pusieron algunas cosas interesantes. Usted ha manifestado, y yo he visto también, que ya hay impulsos, por ejemplo, para que la mujer tenga estudios. Esas becas son importantes. Veo cómo el Ministerio de Trabajo está yendo a las empresas para lograr que más mujeres tengan empleo, porque se trata de favorecer la economía de las mujeres también, y eso en definitiva es importante. ¿Qué más tiene usted entre su folio de ideas, de plan de trabajo para que la mujer tenga realmente esa igualdad o esa superación que tanto esperamos? Bueno, nosotros actualmente tenemos varios programas ya funcionando. Como le comentaba hace un momento, tenemos nuestro proyecto de emprendimiento, que es Emprendiendo con Equidad y Sin Exclusión 2024. Ustedes podrán entrar a la página web de educacioncontinua.puse.es. En esta encontrarán un formulario que es completamente gratuito
Y este programa está orientado a capacitar a las mujeres en temas de emprendimiento, sean que tengan un negocio que ya hayan empezado o uno por empezar, y se podrán recibir clases para sacar un negocio adelante con profesores de primera y con el apoyo tanto de ONU Mujeres como el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Al finalizar el módulo de capacitación, las usuarias tendrán que entregar un plan de negocios. Nosotros evaluaremos esos planes de negocios y se otorgarán capitales semillas de hasta $5,000 justamente para darles impulso a la economía de las familias a través de apoyar estos negocios que tenemos dentro de nuestra red de usuarias. Luego tenemos nuestra iniciativa de las perchas violeta, que está orientada a que los productos que nuestras usuarias tengan de los emprendimientos puedan estar y puedan venderse directamente en las perchas de los supermercados más importantes de este país. Asimismo, estamos trabajando en el sello, no solo el sello Violeta, pero también el sello Empresa Segura, que solo trabajamos con la cooperación internacional alemana, la GIZ, donde también está involucrado el Ministerio de Trabajo, está involucrado también el Ministerio de Producción, y es un sello que tiene una validez no solo del gobierno nacional, pero también internacional, pues está avalado por el gobierno alemán. Y el sello Empresas Seguras también está orientado a la prevención de acoso dentro de los hogares, dentro de los espacios laborales y también la promoción de la igualdad de oportunidades. Asimismo, estamos trabajando ya en la apertura de los centros Violeta, 5 centros Violeta hasta diciembre de este año. Entonces, en estos últimos, bueno, el último trimestre, 2 trimestres que quedan del año, pues estamos enfocados en la entrega de los créditos productivos, la entrega del capital semilla, la entrega de los centros Violeta, y de esa forma, pues, fortalecemos los ejes que antes mencionaba, ¿no? La protección, la atención, la reparación de las víctimas de la violencia basada en género. 56 minutos, señora ministra Ariana Tanca. Indudablemente, como ministra de la Mujer y Derechos Humanos, nuestra preocupación mayor no solamente es en el orden económico, también el bienestar, si hay salud emocional, si hay planes de igualdad efectivizados, como realmente debe de ser, que es la aspiración, no solo de la mujer. Le decía hace un rato, si la mujer tiene una condición de trabajo pleno, si tiene una condición de ambiente social, desarrolla, indudablemente se extrema sus esfuerzos. Nadie va a desconocer, pero fundamentalmente aspiramos como medio de comunicación que cada uno de estos aspectos que usted nos está contando no solamente entren en vigor, se vayan potencializando para beneficio de toda la sociedad ecuatoriana. Es nuestro propósito, señora ministra. Muchas gracias. Bueno, nosotros aquí en Guayaquil, aprovecho el espacio que gentilmente me han proporcionado para poder conversar estos temas. También aprovecho para que la ciudadanía conozca dónde estamos ubicados aquí en la ciudad de Guayaquil y puedan acceder de forma gratuita justamente a algunos de los servicios que usted mencionaba. Por ejemplo, psicólogo gratuito, abogado gratuito, trabajadora social gratuito, y además nos encargamos de coordinar con otros ministerios cualquier tipo de atención extra que pueda necesitar nuestra usuaria. En este momento estamos ubicados en Durán, en el edificio del Complejo Judicial de Flagrancia, ubicado en la Cooperativa de Viviendas 12 de Noviembre, entre las calles Jaime Nebot Velasco y Nicolás Lapenti, en Guayaquil, Centro Sur, edificio del Registro Civil, Identificación, Cedulación. Ubicado en la avenida 25 de Julio, estamos en la planta baja, y en el norte estamos en el edificio de los gobiernos zonales de Guayaquil, ubicado en la avenida Francisco Orellana y Justino Cornejo, piso 8. Esas son nuestras oficinas en Guayaquil y en Durán, que a propósito justamente de la intervención que está haciendo el gobierno en Durán, esta oficina, que actualmente está ubicada en el complejo judicial, que no cuenta con las condiciones óptimas para brindar servicios de calidad, esto va a cambiar y es una realidad. Nuestro servicio de protección integral en Durán se va justamente a potenciar, a fortalecer para dar ese servicio que merecen nuestras usuarias con la mejor calidad para poderlas atender como merecen ser atendidos nuestros ciudadanos. Y bueno, para cerrar esta intervención, pues los servicios que antes le comentaba, los proyectos que le estoy comentando, ya están funcionando en este momento, cuentan con presupuesto, cuentan con todo el aspecto legal y administrativo, justamente para que la persona que se haga cargo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, quien sea mi sucesor o sucesora, pues tenga esa línea, esa hoja de ruta para cumplir, justamente porque nosotros estamos y somos fieles creyentes que la política pública tiene que ser a largo plazo, ¿no? No puede ser de esta forma de que entra un gobierno nuevo, una administración nueva y borra y va de nuevo. Eso es lo que más le afecta en este caso específico, en este ministerio, pues a las mujeres a quienes servimos y en general a la ciudadanía. Entonces estamos siempre proyectando que esto sea a largo plazo y por eso justamente que esté asentada en los mecanismos jurídicos y administrativos
correspondientes para que en lugar de borrar o empezar de nuevo, justamente estén orientados a fortalecerse conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Que se vaya perfeccionando, que se vaya fortaleciendo y de esa manera los recursos públicos sean aprovechados siempre de la mejor manera. Y una mujer al frente también del Ministerio de Relaciones Laborales, la doctora Ivonne Núñez, en donde tendrán que llegar, porque hay que entender una cosa, amables oyentes, hay que comprender amplio y cabalmente. Esta norma a la que hacemos alusión también trae sanciones para quienes incumplan. Trae sanciones para quienes incumplan todos estos planes que estamos hablando con la señora ministra Ariana Tanca, quien ha tenido la gentileza de atendernos el día de hoy, y espero que cuando esté por acá Guayaquil, venga al estudio de Radio Morena. Ministra, siempre será un agrado esta estación de radio abierta para la rendición de cuentas a nuestros mandantes. Éxito en sus labores. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto los visitaré en cuanto pueda de forma presencial, y muchas gracias por darnos este espacio para poderle contar a la ciudadanía nuestros proyectos y sobre todo dónde estamos ubicados para que puedan acceder de forma gratuita a nuestros servicios.